Hoy recibimos en protagonistas a Alejandra Obando y vamos a charlar juntas y vamos a recordar lo que fue Grandes Tiendas Galver. ¿Te parece? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto estar acá con vos y participar de este programa que es tan bonito. Bueno, muchas gracias. Vamos a charlar. Dale. Y vamos a ir contando cosas que seguramente vos las viviste en carne propia porque estuviste ahí. Y bueno, se trata de recordar juntas y aportar datos para a lo mejor el que vea el programa y que no lo vivió. ¿Sí? Seguramente que es así. Y el que lo vivió va a decir, ay, ¿te acordás que era así? Efectivamente, tantos recuerdos y que uno se va olvidando de ciertas cosas también, porque son muchos años. Te cuento, Marcela, Dale. Yo comencé a trabajar en Galver en el 13 de junio de 1977. Uh-huh. Efectivo, porque yo había entrado a trabajar de suplencias. Cuando Irma Drunday se casa, uh-huh, deja de trabajar, ingreso yo. Uh-huh. ¿Podemos decir más o menos tu edad? ¿Actual? No, la de aquel entonces. 17 años. Uy, qué joven para tanta responsabilidad, ¿no? Porque mucha responsabilidad, porque ahí aprendíamos muchas cosas. Yo aprendí muchísimas cosas. Era muy estricto también, ¿eh? Eran muy estrictos los gerentes. En ese momento estaba Mansilla cuando yo entré a trabajar. Uh-huh. O sea que cuando recibís la noticia que quedás efectivo, todo un desafío para vos. Sí. Igualmente yo había estado haciendo suplencias porque te tomaban para hacer suplencia a ver si andabas o no andabas, porque... Claro. ¿Contabas con el apoyo de tu familia para trabajar? Por supuesto, sí. Bien, sí. Bueno, sí. ¿Cómo fue ese empezar a esa temprana edad? Fue todo un desafío, desde ya que uno empezaba a trabajar porque necesitaba también, uh-huh, económicamente. Me ayudaron muchos mis compañeras. Yo tenía como compañera a Norma Zabalza, uh-huh, que hacía bastantes años más que estaba trabajando ahí. Después estaba Susana Fanesi, Norma Puello en la caja. Uh-huh. Y la verdad que eran tantos los empleados. Éramos 11 empleados, éramos muchos. Claro. Estaba Coña, estaba... En este momento no me acuerdo porque eran, uh-huh, muchos. ¿Viste? El sugerente era mendocino y era Apiolaza de apellido. Uh-huh. Y bueno, yo aprendí mucho. Mucho. Me ayudó muchísimo en la vida lo que aprendí ahí. Qué bien. O sea, qué lindo para una adolescente, porque todavía eras adolescente. Correcto. Y qué desafío también, ¿no? Sí. Bueno, así que te dieron la bienvenida, tus compañeros, te ayudaron mucho. Me ayudaron mucho. ¿Cuál fue la primera sensación que tuviste con ese trabajo? Porque vos decís, era estricto, decís. Era muy estricto. A ver, ¿a qué te referís con eso? Y estricto era, nosotros nos teníamos que llamar por el apellido, señorita fulana, señorita mengana, a los jefes que teníamos, señor. ¿Y entre ustedes también? Entre nosotros también. Ajá. Después ya se fue como distendiendo un poquito y ya después nos llamábamos por el nombre, pero transcurrió bastante tiempo para eso. Uh-huh. ¿Y de usted o no? Sí, de usted. De usted, sí. Uh-huh. ¿Tenían uniforme? Sí, teníamos el uniforme color rosa, fucsia era. Ay, Dios, como si fuera un delantal de escuela, pero en color rosa. Bien. ¿Y los varones? Los varones andaban camisa y corbata y pantalón. El que tenía, por ejemplo, saco sport, usaba saco sport. Bien. No era un uniforme. Uh-huh. Pero sí, la formalidad estaba. La formalidad, totalmente. En el trato y en el vestir. Totalmente. ¿Y cómo se dirigían ustedes al cliente? Eso era... Era saludar, buenos días, ¿cómo le va? Ajá. ¿Qué necesitaba? ¿Lo puedo ayudar? Así. Uh-huh. Viste que a lo mejor uno va a un negocio ahora y nada que ver. Sea, por más que lo conocieras, vos lo tenías que tratar así. Totalmente. Sí, era muy formal todo. Uh-huh. Bien.
Y después, en cuanto a lo que se ofrecía, ¿había cambios, por ejemplo? ¿O no, una vez que te llevabas una...? No, sí tenía cambio que tenía que venir con el ticket. Ajá. Nosotros dábamos un ticket y venían y lo cambiaban, sí. ¿El horario te acordás? Y el horario era, yo creo que era, porque después teníamos horario de verano Y horario de invierno. Teníamos de 8 a 12 y en invierno era de 2:30 a 8:30. Ah, mirá Era vos. temprano, sí, Sí. trabajábamos mucho, muchas horas, Ujú. muchas. En relación a otros trabajos que vos escuchabas acá en Los Toldos, ¿estaban bien pagos o era más o menos Y igual? era sueldo de comercio general. Era sueldo de comercio Sí. general. Digo por la cantidad de horas. Sí, no, sueldo de comercio general. Bien. Sí. ¿Qué, se vivía algo entre ustedes, algo lindo, pese a la formalidad entre los compañeros o no? Siempre. Siempre. Siempre Qué hubo lindo. compañerismo. Sí, siempre. Digo por esto de la formalidad, que por más que lo conociera, les tenías que decir por el apellido. No, pero siempre hubo, era lindo el grupo que teníamos de compañeros. Claro. Tratábamos de ayudarnos siempre. Sí. Bueno, contame que había ofertas, ¿no? Contame todo ese tema de las ofertas por día. Ni te cuento. A ver. Te cuento que todos los fines de mes se hacían saldos y retazos. Bien. Desde ya que se armaban las vidrieras los miércoles o los jueves para que la gente en la Vuelta al Perro que se daba en aquel momento, que se llamaba la Vuelta al Perro, salían a mirar las vidrieras. Claro. Imagínate que las mujeres los lunes eran una cosa de loco, era un loquero. ¿Cómo se juntaba la gente a esperar los retazos que habían elegido el fin de semana? Imagínate que cuando nosotros teníamos que abrir las 2 puertas de la ochava para que la gente entraban corriendo hasta se armaban. No había número, nada, no. No habían como para número, tenías que apartarte porque te pisoteaban directamente. Y que no fueran a agarrar, tenían ya más o menos el retazo visualizado, dónde lo poníamos. Y se armaba cada trifulca, que este es mío, que este es mío. Pero eran buenos precios, por eso. Súper buenos precios. Claro. Tenían una rebaja bastante importante. Por eso la gente, viste, en ese momento la gente cosía mucho. Claro. Las telas buenas también. Olvídate. Las telas eran espectaculares, pero tenías de todo. Desde cotines hasta visillos, villelas, poplines, telas de toalla. En el verano, cuando llegaban todas esas telas todas estampadas, la gente se volvía loca. Les encantaba ir a Galver, les encantaba, además de la chapita que ahora no se da. Vos cortabas, te pedían, por ejemplo, 2 metros Sí. para una prenda y siempre iban 2 o 3 centímetros más Ajá. de regalo. Bien. En ese momento se estilaba eso. Sí. Ahora no. No sé, Justito. no creo. No creo. La chapita ya no No. existe más, me parece. Así que bueno, el tema de las telas era Impecable. impecable. Impecable Y las telas. mucha gente a reclamar su tela, lo que había visto el fin de semana. Ni te cuento, ¿no? Era el agarrar 2 personas agarraban el retazo y este es mío, este es mío. Era Increíble. Increíble, pero era lindo vivirlo a eso. Era hermoso. A veces, nosotros tenemos un grupo de los que trabajábamos en Galver. Qué lindo. Y ahora cada vez se agregan más, ¿eh? Los estoy empezando a agregar para ver si podemos hacer una juntada. Qué bueno. Actualmente nos estamos juntando 5. Nos estamos juntando de vez en O sea, cuando. ¿cuántos años me estás Muchos, hablando? 40 y pico. Qué lindo. Sí, qué sí, lindo pero que es sigan en- lindo, es lindo. Las anécdotas que teníamos, es lindo. Además de las telas, ¿qué otra cosa te...? Bueno, era súper amplio, porque ahí encontrabas perfumería, Bien. ropería de hombre, todo lo que era lencería completo, camisetas, valijas, frazadas, sábanas, lo que buscaras había. Inclusive, antes de comenzar las clases, se hacía una feria colegial que nos mandaban de todo.
La gente iba y compraba todo en Galver, todo lo que era cuadernos, lápices, lapiceras, goma, todo, fibras. Me imagino ahí también otro tema, el inicio de las clases. Impresionante. Lo que no recuerdo yo era si había, bueno, en aquel momento capaz que no había mochilas, habría portafolios. Portafolios, capaz, sí. Seguramente, no, eso no lo recuerdo, la verdad. Y otro recuerdo que tengas, además de esto de que el inicio de clases, el tema de las telas, ¿alguna otro que así como que marcara? Y sí, estaba la venta blanco, que se Ajá. hacía en el mes de mayo, se hacía una venta de blanco, donde se ponían muchas ofertas. ¿Por qué sería ese mes? ¿Vos sabés que no sé? No sé, ya estaba... Era tradición. Era tradición, Ujú. sí, era tradición. Por ejemplo, los fines de semana, yo te contaba que se armaban los retazos, los días que no se hacían retazos, en la parte de la ochava, todos los sábados nosotros armábamos toda una presentación con tela, ropa, todo como para que la gente se motivara para ir a comprar. Con los precios, tenían los precios en cartón que los hacíamos nosotros con tinta china, marcábamos todos los precios en cartón y cada prenda tenía su precio, inclusive todas las vidrieras con los precios. Bien, no cambiaban tanto como ahora los precios. No, se ve que no. Se ve que no. Y además de la blanquería, me decías, eso era en el mes de mayo. Sí. Tenías el inicio de clase. Mes de mayo, después se había estipulado hacer escondían premios en ciertos lugares, entonces la gente ya sabía que estaba ese día de los premios. Ay, cómo quedaba esa tienda. Revolvían todo. Todo. Era una batalla campal, pero porque buscaban, que a lo mejor eran cartelitos en los cuales te daban, por ejemplo, un bono para gastar X cantidad de dinero. Claro, la gente se volvía loca con esas cosas, pero bueno, ya ahora no se estila eso. Claro, era otra época. Sí, otra época. ¿Cuántos años trabajaste ahí? 13 años. 13 años. 13 años, sí. ¿Fuiste cambiando de lugar o siempre Sí, estuviste en el mismo lugar? Recorrí todos los sectores. Ujú. Donde estuve menos fue en la caja, pero después recorrí todas las secciones de Galver. ¿Cuál te todas. gustaba más? A mí me gustaba más lencería y zapatería. Zapatería también. Sí, ahí estaba, la encargada de zapatería era Susana Fanesi. Ujú. Cuando ella salía de vacaciones, quedaba yo en reemplazo. Claro, o sea, había de todo. Tenía todos ahí. Todo, lo que buscaras. Y en cuanto a las publicidad, a la propaganda, además de esto que vos decís, de los cartelitos que ya tenían el precio. Totalmente. Y se exhibían. O sea, que la Sí. gente lo veía ya el fin de semana cuando salía a dar la vuelta, ya veía cuáles eran Sí. las ofertas. Bueno, yo recuerdo que se hacía publicidad con volantes. Ajá. En ese entonces, cuando yo entré a trabajar, estaba Mario Lombardo, Ujú. que era chiquito, tendría 12, 13 años, junto a Carlos Ratti, Ujú. y salían a repartir los volantes por San Emilio, repartían en Baigorrita, todo lo que era ¿cómo se llama? En la planta de General Viamonte. Sí. Bueno, el partido, mejor dicho, no la planta, el partido de General Viamonte. Bueno, se repartían todos los volantes, que eran unos volantes bastante importantes, que iban casa por casa repartiendo los volantes donde estaban todas las ofertas de todo el mes. Bien. Además se daba la publicidad en las radios, por supuesto, Ujú. siempre con... Y rodante. Radiodifusora tenía su programa también especial, Ujú. en la cual trabajaba Walter, Ajá. que lo escuchábamos en la radiodifusora privada. Oh. ¡Oh, Dios! Si hace años. Declara todo. Vale. Ay, Dios. O sea que una época, yo te veo que la recordás con mucho cariño y con... Sí. Hay que situarse, porque el que nos está escuchando a lo mejor va a decir del trato tan formal o tan estricto, pero también era otra época. Sí, donde había muchos valores, mucho respeto y te enseñaban a trabajar. Ujú. Yo hay cosas que no he perdido de lo que yo aprendí ahí.
Por ejemplo, ¿qué me dirías? Por ejemplo, doblar las toallas. Te vas a reír, No, pero no, las no. doblo tal cual las doblaba en Galver. Las prendas de tantos años de doblar. Ay, me vas a tener que enseñar, Dios mío. Ay, sí. Pero ¿por qué? Por técnica ya lo haces. Sí, porque cada cosa tenía su manera de doblarse. Las prendas, por ejemplo, las toallas venían en unos paquetes gigantes, toallas y toallones, todas amplias, todas en fardos. Entonces nosotros teníamos que, además de doblar, etiquetar. Teníamos una máquina etiquetadora, se llamaba, se ponían todos tipitos donde se armaban todas las etiquetas. Uh-huh. Esas etiquetas tenían, el costo se ponía con unos números que la empresa los había incorporado, eran unos números específicos. Sí, no eran números, eran, ¿cómo te puedo decir? Como el código, un código. Como un código, exactamente. El 1 tenía un código, el 2 tenía un código, cada uno. Eso era para la empresa, para el la control empresa de ella. Y nosotros. Y de ustedes. Porque eso lo teníamos que tener en cuenta cuando hacíamos el balance. Uh-huh. Todos los años se hacía un balance general, que era un trabajo. Me imagino con tantas cosas. Cerraban para ese balance, sí. No se cerraba. Venían los inspectores. En ese momento sabía venir el señor Lorenzo, uh-huh, que era, yo no sé si era oriundo de acá o tenía familiares acá. Uh-huh. Venían 2 inspectores en los cuales se tomaban, nosotros teníamos que preparar todo con etiquetas. Cada prenda tenía una etiqueta blanca, donde estaba el costo, donde estaba la venta, donde estaban las cantidades, y nosotros, eso se pasaba a los libros, uh-huh, que iban a Buenos Aires. Pero no se cerraba. ¿Te imaginás? Mientras estás vendiendo tenés que ir acomodando el stock. Se restaba. ¿Qué otra cosa aprendiste que me decía, además de doblar tan a la perfección las prendas? ¿Qué otra cosa te quedó? Y muchas enseñanzas me quedó, muchas. En el trato con la gente te enseñaban cómo tenías que manifestarte cómo tenías que dirigirte, mejor dicho, uh-huh, con amabilidad, con el respeto. Y bueno, son cosas que se aprenden y nunca más te olvidas. Uh-huh. No. ¿Por qué se cerró? Bueno, porque en los años 90, nosotros uh-huh, se cerró acá en el 89. Pero en los años 90 empezaron a cerrar todas las sucursales, chicas, pequeñas. Yo no sé si habrá sido la situación económica o qué. Actualmente quedan de las 22 que había, 8 sucursales, nada más, en las ciudades grandes. ¿Qué impacto para los toldos que cerrara? Sí. Y los toldos cerró primero los toldos, después cerró Lincoln y después 9 de julio. De acá de la zona. Pero digo porque no solamente por todos los que se quedaron sin trabajo, sino también porque ahí tenías de todo. Sí, después nosotros nos pasaron, vinieron los Cohen, uh-huh, y nos pasaron y era necofuncional. Uh-huh. Pero bueno, no tuvimos buena experiencia con eso. Uh-huh. La verdad que no, pero bueno. ¿Y era en el mismo lugar? En el mismo lugar, sí. Uh-huh. Nos transfirieron. A mí, por ejemplo, yo no quise que Galver me indemnizara, quería que seguir con la misma antigüedad por el tema de las vacaciones, uh-huh, porque a más antigüedad yo ya tenía 1 mes y pico de vacaciones, ¿viste? Claro, sí. Entonces yo quise seguir, pero bueno, después hubo cosas que no anduvieron ahí, claro, con... Era otra época, ya nada hay que otra, ver, claro, nada que ver. Otra firma y todo. Otra firma. La gente se medía ahí. O sea, se usaba que se midiera ahí. Probadores, el probador. Sí. Porque me hago una idea, ¿te imaginas si se peleaban por la tela, si veías algo que te gustaba? No, sí, se medían, teníamos 2 probadores. ¿Y los zapatos también ahí? Los zapatos en la zapatería. También. Había una alfombra roja, gorda, qué lindo, con las butaquitas, había 2 butaquitas chiquitas y 2 más grandes. Uh-huh. Bueno, y ahí se medían, un espejo gigante en la parte del frente del mostrador, y ahí la gente se probaba, caminaba, el calzador también.
¿Y organizaban desfiles o no? Sí, se organizaban. En cada cambio de temporada Sí. se realizaban los desfiles, lo que yo no me acuerdo si se hacían los sábados o los domingos. En Calle Mitre se cerraba la calle, se ponían unos tablones y ahí se hacían los desfiles. De la única que me acuerdo es de Morena López, que desfilaba, era chiquita, divina, morena, hermosa. De la única que me acuerdo. O sea que era todo era para eventos, o sea, el desfile, Sí. las propagandas, todo. Todo. Las Todo. vidrieras. ¿Y las vidrieras te la enseñaron a armar o venía alguien a armar las vidrieras? Primero venían de Lincoln un vidrierista. Después las aprendió a hacer Carlos Rapetti, Ujú. las aprendió a hacer él, y también sabía hacer las Conia, me parece. Ujú. Después ellos se fueron, Conia se fue de gerente a otra sucursal, y yo también las aprendí a hacer. Yo también. ¿Cuál es el secreto de armar una buena vidriera? La presentación de la prenda. Tiene que estar muy bien puesta Ujú. y bien distribuida, por lo menos, para que llame la atención. Para el impacto visual, Y para sí, que lo veas y decir, por supuesto, esto me gustó. qué lindo esto. Claro. Sí. ¿El tema de los colores también? Sí, influye mucho. Ujú. Cuanto más el color esté bien distribuido, es como todo. Ujú. Es como todo. Una cuestión visual. Una cuestión visual, por supuesto. En la tienda, ¿sí? Sí. ¿Había música o no? Radiodifusora privada, Bien. esa era nuestra información. Claro, era lo que se escuchaba. Sí, Bien. nada de fuerte, ¿eh? Se escuchaba a un volumen que no molestaba al cliente. Si tuviéramos que, o sea, en este momento de Sí. los toldos, ¿a vos te parece que habría la posibilidad de que una tienda así funcionara? Con La- todas las características que me contaste, ¿eh? Yo creería que sí. No sé ¿Sí? si la gente... porque viste que se ha perdido ahora el tema de las grandes tiendas. Se ha perdido eso. La gente, la juventud busca más exclusividad, a lo mejor alguna marca en especial. No sé, a lo mejor podrían dar, como a lo mejor no sé. Pero vos me describís como que todo era de mucha calidad lo que se vendía. Sí. De todos los gustos y para todo precio. Había precios bajos, que era accesible a todo, y los precios de buena calidad, que bueno, todo lo de buena calidad siempre lo tenés que pagar un poquito más. Un poquito más. Sí. Y las marcas eran conocidas también. Sí, conocida. ¿Te acordás de alguna? Y teníamos Areta, Sí. que es Sigue conocida. estan- y sigue sí. estando. Después, ay, me pregunta algo que no me acuerdo. No hay problema, lo que te acuerdes. No me acuerdo, pero eran de marca, cosas de marca había, sí. ¿Cuál sería el anhelo para que algo así volviera? ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar? Además de que a lo mejor una cuestión cultural, como Sí. vos me decís, cambiaron los tiempos, cambió la manera de dirigirnos, lo fuiste marcando muy bien. Pero para que se encontrara más o menos algo parecido hoy en día acá. Porque también es fuente de trabajo. Me decís que trabajaban 11 personas. 11 personas trabajábamos, sí. Después se fue achicando un poco más el personal, pero Sí, a lo mejor hoy con toda la tecnología que tenemos, Claro. también a lo mejor serían menos, porque era Sí. todo un trabajo el que ustedes decían, desde colocar los precios, como Todo. me describís, todo. Era Ah, todo muy manual. Bueno, los sábados, cuando llegaba Pou, el señor Pou, que traía los cajones que traía el tren, Sí. cargaba en su camioncito y llegaba a Galver. Entraba por la parte de atrás y ahí era a bajar cajones, bolsones de mercadería. Se llenaban todos los mesones en la parte de atrás y eso era para cuando cambiábamos la temporada, te estoy hablando. Llegaba zapatería, llegaba todo y había que marcarlo prenda por prenda. Claro. Se marcaba. O sea que si soñamos un poquito esto de anhelar algo similar, también tendríamos que acostumbrarlo al empleado hacia de todo. De todo.
El empleado atendía al público, pero también era el que armaba las vidrieras, el que Sí. bajaba los todo. Sí. Lo único que nosotros no hacíamos era limpieza, porque para eso había un cadete. Ajá. Para eso sí. Pero, por ejemplo, una vez que se cerraba la tienda, teníamos 30 minutos para dejar la tienda impecable. Tenía que quedar todas las prendas, quedaba todo impecable, todo, todo. Y eso lo hacía el empleado también. Nosotros, Claro, sí, sí. nosotros, mientras se hacía la caja, mientras se hacía todo la limpieza, los empleados, nosotros, las vendedoras, nos encargábamos de dejar toda la tienda impecable, todo ordenadito y en su lugar. Bien. Por eso, toda una cuestión cultural o de costumbres que tendríamos que revisar. Uf. Y en cuanto a la disciplina, a la hora de llegada, todo el mundo llegaba a horario. Todo el día, sí, y si llegabas un minuto tarde, pasabas al escritorio y te justificabas porque había llegado tarde. Uh-huh. Bien. Yo creo que en los 13 años que yo trabajé, habré llegado 4 días tarde. Uh-huh. Claro, pero como me lo describís, todo el clima hacía que, bueno, también... No, sí. Había gerentes que eran peor. Había gerentes que eran muy, pero muy estrictos. Muy estrictos. ¿Alguna anécdota que te acuerdes? Había uno que era muy malo. Porque nosotros, ¿qué hacía ese malo? Nosotros entrábamos y teníamos un espejo, teníamos el roperito donde guardábamos las prendas, sí, la campera, nos poníamos el uniforme y nos gustaba peinarnos, arreglarnos. Claro. No nos dejaba peinar. Nos teníamos que peinar afuera y saludar afuera. Adentro no nos podíamos saludar. A ese no lo recordamos con mucho cariño. No, ese lo dejamos. No. Pero bueno, había anécdotas muy lindas también, porque la gente que era de las provincias, ¿viste? Siempre nos contaban cosas de su familia. O sea, se tomaban su tiempo, sí, tanto para realizar la compra como el empleado para atenderla. Totalmente, sí. Y por ejemplo, si vos te quedabas charlando con una persona que era conocida o amigo, lo que sea, señorita fulana, señorita, sí, ¿puede venir un segundito? Se terminaba la conversación. Claro. Sí. Bueno, habría muchas cosas que ajustar, entonces. Sí. ¿Te imaginas el tema? Se me ocurrió con lo de los celulares que vos dijiste. No existían. Claro, no existían, pero vos decís, dejás todo. Olvídate. Todas las pertenencias. Olvídate que fuera a usar celular. Ale, ¿algo más que me quieras contar, que te acuerdas? ¿Alguna historia de alguna clienta en especial? Ay, había unas clientas que, o sea, viste que cada uno tiene su preferencia. Sí. Bueno, yo tenía varias clientas que me seguían. Sí, aunque no digamos el nombre. No. Si querés decir el nombre, decilo, pero si no, Ale, no te voy a pedir eso. Varias clientas que siempre quería que yo la atendiera, ¿viste? Así que, por algo serías, atendería bien. Supongo. Como me elegían a mí, la elegían a Norma también. Norma tenía sus fans, sus clientas de fans. Pero, no, anécdotas no recuerdo, sinceramente, no. Son muchos años. ¿Algo más que me quieras contar, que te acuerdes y que yo no te haya preguntado, que se me haya olvidado? Bueno, algo que me quedó siempre en el recuerdo. El señor Mancilla, sí, él no lo dejaba a la señora comer chacinados. Y él tenía amistades en el campo, entonces le traían chacinados a Galver y hacía un hueco allá atrás y nos invitaba a comer chorizo seco. La pasaban re bien los empleados. Un ratitito y nos hacían sanguchitos. ¿Tenían hora así de merienda y algo? 15 minutos. Con el señor Mancilla, después eso se sacó. O sea que mientras estaban, ¿no se tomaba nada? No se Bueno, eso no nada. Estaba tan bueno, Ale. Y bueno, era estricto. Claro, porque toda la mañana y toda la tarde. Toda la mañana y toda la tarde. Ni Sí. siquiera un tecito, nada. Nada. Olvídate el mate, los ¿no? fríos que hemos pasado. Ay, Claro, no quiero- calefacción, nada. Sí, teníamos unas garraferas que tenían un cogote largo y Sí. estaban allá arriba. Esas garraferas no eran como las Claro, pero garraferas que era grande el ambiente. enorme.
tremendo el frío que pasábamos, tremendo. Era alto, o sea que también. Sí. ¿Y en verano? Un calor de morirse. Eran los dos extremos. ¿Ventilador no? Sí, ventiladores, pero los ventiladores esos viejos para ahora en aquel Claro, momento, sí. que te removían el aire caliente. No. No, o sea que ahí no, tampoco no. Olvídate de aire acondicionado, no existía. Claro, no negociamos ahí. No. Bueno, Ale, algo que me quieras agregar y que se me haya escapado a mí. No sé. Lo que sea. Hemos hecho un repaso por una tienda que tiene, como vos decís, tiene toda una historia acá dentro de los toldos. Sí. No solamente por los empleados, sino por toda la trayectoria que tuvo y además porque es una esquina emblemática que quedó el recuerdo. Totalmente. Con todo lo que vos describís, hay gente que va a tener como un déjà vu, que va a volver a vivir un montón de esas cosas. Lo que sí veo es que te ha dejado muchas enseñanzas. Muchas. Y que todo lo recordás, hasta estos señores que no eran tan buenos, lo recordás con mucho cariño. Sí. Entonces esas enseñanzas de vida, viste, que a uno nos marcan. Totalmente. Además que te dejan el compañerismo, claro, tus vos me decís que siguen nosotros, en contacto actualmente. Estamos en contacto siempre. Por ahí pasan meses que ni nos vemos y ya se da cuenta que nos encontramos y que fue ayer que nos vimos. Claro. Hubo por ejemplo, Norma Zabalza no está acá, hace muchos años que se fue, se casó, se fue, está en Capital, hoy estuve hablando con ella. Mara Verón también no está acá, también vive en Capital. Carlos Ratti está en Luján, él estuvo de gerente en varias sucursales, bueno, nos reencontramos de vez en cuando, ahora el jueves, si Dios quiere, vuelve. Él está trabajando en Luján, en un country, y queda esa amistad, ¿viste? Eso, que no se pierde nunca, no se pierde. Entonces, por todos esos buenos recuerdos que tenés, gracias por compartirlos con nosotros. Seguramente que hay mucha gente que después cuando vea la entrevista te va a decir, me hiciste acordar de tal cosa, de tal otra. Gracias por tu tiempo, gracias por venir. Bueno. Ojalá que se dé ese reencuentro y que se siga agregando gente al grupo. Sí. Y bueno, brindamos por todas esas cosas lindas que hice, tenerlas presentes. Totalmente. Qué lindo que es. Cuando hemos pasado buenos momentos a lo largo de la vida, recordarlos es como seguir teniéndolos presentes. Y yo hay veces que me encuentro con gente que me dice, yo te conozco a vos de algún lado. Si yo le digo de dónde me conoce. Pero tenés una memoria muy buena también. ¿Quién? Vos. No, porque yo me acuerdo de las personas, no me acuerdo a lo mejor de los nombres ni los apellidos, pero yo visualmente me acuerdo. Le digo, ¿usted me conoce de Galverami? ¡Ay! Le agarro una alegría, tantos años que no te veía. Son esas cosas que te llenan el alma, ¿viste? Bueno, hermoso. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, brindamos por todo eso. Gracias a ustedes por invitarme y para recordar todo esto lindo de la vida. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada Momentos menos. Bien vividos. Seguramente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Gracias por invitarme.